conjunto les tocaba definir, según las propiedades, hacer un ejemplo por qué no cumplía en la división, porque la división no se cumple en esa cierta propiedad. Por ejemplo, el cuarto decía, explica con ejemplos, ¿cierto? Eso decía el cuarto. Explica con ejemplos, ¿por qué? Porque en la división, porque la división de enteros, eso dice el cuarto ejemplo, porque la división de enteros no cumple las propiedades. No cumple las propiedades. Las propiedades, muy bien. Me decía la primera, en este caso la primera yo ya la hice, que fue la clausurativa, yo ya hice la asociativa, yo ya había hecho la conmutativa, ¿cierto? Yo hice la conmutativa y ustedes les Solo tocaba... faltaba asociativa, inverso, aditivo. No, la asociativa yo la hice. Faltaba la modulativa. Sí, profesor, lo hizo. Bueno, multiplicativo. Profe, yo me acuerdo Me faltaba la modulativa, la clausurativa, la ¿Por qué conmutativa. hablan todos al tiempo? ¿Me toca silenciarlos como los niños chiquitos? No hablen todos al tiempo. Yo hice la clausurativa, la asociativa, la conmutativa, faltaba la D, que sería el inverso aditivo, ¿cierto? La modulativa, perdón, sería la modulativa. La D, que era la modulativa. Y faltaba la E, que era la inverso multiplicativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que no era inverso multiplicativo, sino ahí aparece inverso aditivo y es inverso multiplicativo? Y la última, que era distributiva con respecto a la suma. Listo. En este caso, les tenían que ustedes dar un ejemplo por qué no se aplicaba la propiedad. En este caso, para la división, vamos a hacer el ejemplo. Ustedes me van a decir, para la división, ¿qué ejemplo ustedes utilizaron para explicar por qué en la división no se utiliza la propiedad modulativa? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Por qué en la división no se utiliza la propiedad modulativa? ¿Por qué sería? O si se utiliza y está mal ahí empleado. Por favor, díganme. No se utiliza porque no da el mismo número. ¿Cómo plantearías tú el ejemplo? Menos 31 dividido 1. Menos 31. Menos 31. Menos 31. Menos Menos 31 dividido en 1. ¿Cuánto da eso? 31 positivo porque son... No. 31 positivo o 31 negativo. No, es menos 1 también. 31. Para que es positivo. No, no pasa nada. El módulo, primero que todo definamos cuál es el módulo. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuando dividimos entre 0 o cuando... ¿no puede dar menos 31? A ver, espérense. No me dejen en resultados que a mí no me interesan los resultados. Estamos acá analizando. Estoy preguntando y contesten lo que les pregunto. Si no estoy mal, todo número multiplicado por 1 debe dar el mismo número. En este caso, primero que todo vamos a analizar. Juan Manuel Candil, ¿cuál es el módulo de los números? ¿Cuál es el módulo? En este caso para la división. Para ti, ¿cuál sería el módulo? ¿0 o 1? Juan, ¿me puedes decir? ¿Cuál sería el módulo para la división? ¿0 o 1? Dime, Valentina Bernal. No sé. ¿El 0 o el 1? Es el módulo de la división. El 1. El 1. Entonces vamos a revisar. Según tú es el 1. ¿Cuánto me da menos 31 dividido entre 1? ¿Será que se puede hacer esta división? ¿Sí o no? No. 31 no lo puedo dividir entre 1. ¿Seguros? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánto daría eso? 31.
¿31 positivo o 31 negativo? 31 negativo. Negativo. Listo. O sea que da menos 31. ¿Listo? Sí, ¿eso es un número entero, sí o no? Sí, sí, es un número entero. Pregunta, vuelvo y hago la pregunta. ¿Están seguros que el módulo de la división es el 1? No, profe, es el 0. ¿Ustedes qué dicen? Porque ahí me da un número entero. Es el 1. ¿Es el 1? ¿Seguros? Ustedes me dirán, estoy preguntando desde No, hace rato. profe, es el 0, ¿no? El 1. ¿Es el 0 o es el 1? El 0 porque es modulativo. Es modulativo. Entonces, porque acá nos dirían que expliquemos con ejemplos si realmente sí se puede hacer la división. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, niños? Porque da el mismo número. ¿Cuál creen que es el módulo de los números de una división de números enteros? ¿El 0 o el 1? El 1. Pues cuando ustedes utilizan el 1, la división sí se aplica. O sea, hagamos más ejemplos. Cualquier número, 2300 dividido entre 1. ¿Sería igual a cuál? ¿A cuánto sería igual? 2300. 2300. Sería igual a 2300. El asunto es preguntar cuál es el módulo de una división, en este caso. Si estaríamos aplicando bien el módulo de la división. Si hubiera sido 0, un ejemplo hipotético, si hubiera sido 0, ¿será que menos 31 se puede dividir entre 0? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Se podría dividir? Pues no, porque daría 0. No, profe, no se puede dividir porque no da, daría 0. No. Saquemos una calculadora, a ver. Ya que ustedes no, para que lo visualicen. Tenemos, ¿cuándo fue que dije? Menos 31 dividido entre 0. Vamos a revisar. Menos 31 dividido entre 0. ¿Cuánto daría? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? 0. 31. Visualiza la pantalla, Gabriela, deja de No adivinar. se puede dividir, profe. No se puede dividir, muy bien. No se puede dividir. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se puede dividir? Porque nunca se puede dividir un número, en este caso, cuando el divisor sea 0. El 0, en este caso, el divisor jamás puede ser 0 en una división. ¿Por qué razón? Porque eso en matemáticas se conoce como error e indeterminación y en este caso se explica de una manera diferente porque cuando ocurre una indeterminación en una división, básicamente no se puede realizar. Por eso es que el 0 jamás puede ir como divisor. Por eso la pregunta, dada, por eso el inicio de la pregunta es, ¿cuál creen que sería el módulo del número, de una división de números enteros? En este caso, si nosotros dividimos por 1, como ustedes lo dijeron, si nosotros dividimos por 1, en este caso, según el enunciado me dice, explica con ejemplo por qué la división de números enteros no cumple las propiedades. Si nosotros definimos que el módulo de los números enteros es el 1, como en este caso ustedes lo dijeron, básicamente, ¿qué quería decir eso? Que la propiedad modulativa sí se aplicaría o no se aplicaría para los números enteros. Si ustedes definen que el módulo es 1, ¿no? ¿Se aplicaría o no se aplicaría la propiedad modulativa para números enteros? ¿Ustedes qué dicen? ¿No se aplicaría? Gabriela, piénsala. Para mí sí se aplica porque da el mismo número. Y esa es la Exactamente, porque propiedad. da un mismo número.
No contestes, Gabriela. Cuando yo te digo a ti qué piensas, no contestes de una. Piensa un segundo, analiza la situación un segundo y ahí sí me contestas. Sí se aplicaría. Si ustedes definen que el módulo es 1, aplicaría la propiedad modulativa perfectamente. ¿Por qué razón? Porque menos 31 dividido entre 1 da menos 31. Menos 2000 dividido entre 1, ¿cuánto nos daría? Daría menos 2000. O sea, sigue dando un número entero. Todo término dividido entre 1 da el mismo número. Entonces, si ustedes me indican que el módulo de la división de números enteros es 1, básicamente lo que me están diciendo es que efectivamente esta propiedad que es modulativa sí se aplicaría. ¿Cuál hubiera sido la diferencia que el módulo hubiera sido 0? Que el módulo No se hubiera podido hacer. En este caso, que el módulo de la propiedad, en este caso hubiera sido 0, de la división de números enteros. ¿Se haría o no se haría la división? ¿Ustedes qué dicen? Si aquí hubiera sido un 0. Si en vez de colocar 1, perdón, aquí coloqué el apóstrofe, si en vez de colocar 1 sería un 0. Piénsenlo un segundo y me dicen si generaría, si daría un resultado o no daría un resultado. Al revés, sí. Según yo, no funcionaría. No funcionaría. Entonces, básicamente, pregunta, ¿el módulo en una división es 0 o es 1? 1. Eso no. Eso, porque ustedes lo están manejando como la multiplicación, ¿no? Ustedes están manejando, según lo que yo les indiqué, las propiedades de la multiplicación, cuando yo les definí las propiedades de la multiplicación, ustedes me dijeron, cuando en este caso estamos hablando del módulo, es cuando me da el mismo resultado, ¿no? La propiedad modulativa en la multiplicación les indica a ustedes que cuando ustedes multiplican, en este caso, todo número multiplicado por 1 da el mismo número entero. Ese sería el módulo de la multiplicación, ¿no? Que cuando ustedes multiplican un número por 1, les da el mismo número, ¿cierto? ¿Será que aquí aplica lo mismo que en la multiplicación? O sea, nosotros en una multiplicación, o sea, ustedes están basando en la propiedad modulativa con respecto a la multiplicación, ¿o no? Ustedes cuando multiplican un número menos 31 por 1, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? Menos 31, ¿no? Esa es la propiedad modulativa de la multiplicación, que cuando ustedes multiplican todo número multiplicado por el módulo, que es 1, les da el mismo número. En este caso, menos 2000, ¿por cuánto? ¿Por 1? ¿Cuánto les daría? Ay, perdón. Menos 2000. Menos 2000. Vuelvo y les hago la pregunta. ¿Cuál sería el módulo de la división? ¿Sería el mismo módulo de la multiplicación? O sea, sería dividir este 0, en vez de 0, dividirlo entre 1, y en vez de 2000 dividido entre 1, ¿ustedes qué dicen? Esta es la pregunta. Es todo eso que quería que ustedes analizaran. ¿Sería 0 o sería 1? Sería 1 porque todo número dividido por 1 da el mismo número. Pero la pregunta, Dana, es ¿cuál es el módulo de la división? Yo te hago una pregunta. Cuando una división es exacta, ¿cuánto tiene que dar en el residuo? 0. 0, ¿cierto? Ese sería el residuo, ¿cierto? Cuando ustedes hacen una división, aquí tiene que dar, acordémonos que aquí está el cociente. Espera que está muy grueso, ¿cierto? Acordémonos que en una división ustedes tienen el cociente, el dividendo, el divisor, acá tienen el dividendo, y aquí tienen el residuo, ¿no? Y aquí tienen el cociente. Esas son las partes de una división, que ya las vimos, ¿cierto? Aquí tienen el cociente. ¿Cuándo una división es exacta? Cuando a 0. Cuando da 0 el residuo. Entonces, en este caso, si está 0 el residuo como resultado de la división, y acordémonos cómo nosotros sacamos esto, ¿no?
¿Cómo sacamos el resultado de una división? Multiplicamos el dividendo con el cociente y le sumamos el residuo, ¿cierto? Hago la pregunta, si el residuo va a 0, ¿siguen ustedes con la idea que el módulo de la división es 1? ¿O sería 0? Yo no les estoy afirmando ni les estoy desechando su idea. Solamente les estoy dando ideas de por qué puede ser 0 o por qué puede ser 1. Solamente ustedes son los que me tienen que decir cuál es su afirmación. Dana sigue con la misma teoría que el módulo de la división es 1, ¿cierto? Tú sigues con el mismo que el módulo de la división, sigue siendo 1. Para ustedes, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el módulo de la división? ¿1 o 0? Si nosotros nos basamos o nos podemos basar en la multiplicación, que en este caso el módulo de la multiplicación es 1, o nos podemos basar de acuerdo a las operaciones de división, en donde me dice que el residuo es 0. ¿Cuál de las dos sería la correcta para ustedes? Yo sigo con el 1. Ustedes siguen con el 1. Juan Manuel, ¿tú qué me dices? Juan Manuel Melo. No sé, profe. Candil. ¿Tú qué me dices? Daniel, ¿por qué me estás pidiendo? Candil, dime. ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. Siga sin prestarme atención. ¿Cuál sería el módulo de la división para ti? El 1. ¿El 1? Sí, sí, es el 1. ¿Qué significa eso? Que en este caso sí es aplicable la propiedad modulativa. La modulativa sí se aplica. ¿Por qué razón? Entonces, en este caso, esta propiedad sí sería aplicable para la división, porque si nosotros dividimos entre 1, nos da como resultado el mismo número, que sería un mismo número entero. Ahora vamos con la siguiente. La E. ¿Cuál sería? ¿Cuál era la E? No me acuerdo. ¿Qué era la E? No, ya se me olvidó. Inverso adictivo. Inverso adictivo. Acuérdense que no era inverso. No era multiplicativo. Inverso profe. multiplicativo. Sino que acuérdense que estaba mal escrito, yo les dije ayer, y no era inverso aditivo porque eso es para la suma. Estamos en una operación inversa a la multiplicación. Inverso aditivo. Entonces, básicamente, si aplica o no aplica la del inverso aditivo. Vamos a revisar. Inverso aditivo. Inverso multiplicativo. Multiplicativo. Yo les mandé a ustedes un ejemplo, ¿no? Listo. Cuando nosotros hablamos del inverso multiplicativo, yo les dije a ustedes que era como colocarle a un número su inverso. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 3, ¿cuál sería? 1 sobre qué? 1 sobre 3. De manera inmediata se sabe que el inverso multiplicativo no se puede realizar, en este caso, en la división. ¿Por qué razón? Porque este tipo de número es número ¿qué? ¿Quién me dice, por favor? ¿Por qué en el E? ¿Qué tipo de número es? Juan Manuel, que me estás prestando harta atención. Juan Manuel Candil. Por favor, dime, ¿qué tipo de número es cuando generamos el inverso multiplicativo? ¿Sería un número entero o no? No. ¿Qué No, tipo no de número sería? No sé. Sigue sin prestarme atención, Ala. Los voy a poner a que prendan la cámara todos porque me imagino que estarán jugando. O un quiz, más bien. En este caso, tenemos un 3, que sería el número entero, o un menos 3, que sería el mismo número entero, y cuando nosotros le generamos el inverso multiplicativo, básicamente es dividir ese número entre 1. Ese sería el inverso multiplicativo. Entonces, en este caso, cuando nosotros generamos el inverso multiplicativo, es cuando nosotros llegamos y como resultado de la multiplicación nos da 1. Un ejemplo.
Vamos a generar el inverso multiplicativo a 3. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de 3? ¿Me lo repiten otra vez? 1. No. No. El inverso multiplicativo de 3. ¿Menos 3? No. Eso es el opuesto. El inverso multiplicativo de 3. Repito. Es coger y en este caso colocarle el inverso al número, que básicamente es dividirlo entre colocar como numerador el 1 y colocarlo abajo el 3. En este caso el inverso multiplicativo de 3 sería 1 sobre 3. Colocar 1 dividido entre 3. Un ejemplo, el inverso multiplicativo de 4, ¿cuál sería? 1 sobre 4. 1 sobre 4. ¿Me pueden decir, por favor, estos números a qué corresponden? ¿A qué tipo de números corresponden? Al 3 inverso. No. ¿Quién me puede decir, por favor? ¿A qué tipo de números corresponde? Al inverso multiplicativo. No. Un tipo de números que ustedes van a ver más adelante. A la tabla del 1. Profe, ¿número de fracciones? ¿Números fraccionarios? Gracias a la primera persona que lo dijo. Estos son números fraccionarios. Estos serían números fraccionarios. Inmediatamente se sabe, sin necesidad de hacer el ejemplo, pero lo vamos a hacer, de que cuando nosotros vamos a dividir un número con su inverso multiplicativo, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es dividir un número entero entre un número fraccionario. Y en este caso, estamos dividiendo un número fraccionario y ese número no corresponde al tipo de números de los que estamos trabajando, que serían números de qué? Enteros. Enteros. O sea que en este caso, cuando ustedes dividen un número por su inverso multiplicativo, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es dividir un número entero, un ejemplo hipotético. Dime un ejemplo, señorita Dana. Cualquier número que tú quieras, pero lógicamente que sea entero. Menos 8. Menos 8, muy bien. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de menos 8? 1 sobre menos 8. 1 sobre menos 8. ¿Cierto? 1 sobre menos 8. Aquí, así lo vamos a colocar. 1 sobre menos 8. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una división del número con su inverso multiplicativo, básicamente no estamos seguros de que nos dé como resultado un número entero. ¿Por qué razón? Porque ya estaríamos trabajando con otro tipo de número, que serían números de qué tipo. ¿Me pueden decir otra vez, por favor? Números que todavía no hemos visto, que serían los números que los vamos a ver este año. ¿De qué tipo sería, por favor? Fraccionarios. Fraccionarios. ¿Ven? Estamos trabajando con números fraccionarios, o sea que no estamos seguros que dé como resultado un número entero, porque esto sería un número fraccionario. Fraccionario. Esto sería un número fraccionario. Entonces, por ese motivo, es que no aplicaría la del inverso multiplicativo acá. Puede que de pronto más adelante sí me dé un número, en este caso, producto de extremos sobre medios. En este caso, puede que sí dé un número entero más adelante, pero en este caso estaríamos trabajando con un número fraccionario. Estaríamos trabajando con un número fraccionario. Si ustedes llegaran y hicieran algo que se llama la ley de la abeja, puede que sí dé entero, porque daría entero. Pero entonces básicamente no daría el resultado del inverso multiplicativo, que el inverso multiplicativo quiere decir que dé como resultado 1. ¿Qué significa eso, muchachos? Cuando nosotros trabajamos con el inverso multiplicativo, un ejemplo hipotético, les voy a enseñar. Cuando ustedes trabajan con el inverso multiplicativo, en una multiplicación, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Díganme otra vez el inverso multiplicativo de ese número. 1 sobre menos 8. 1 sobre menos 8. Ustedes no saben eso, pero cuando ustedes tienen este tipo de fracciones, ustedes le ponen un 1 acá abajito, ¿cierto? Y multiplican derecho, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que menos 8 por 1 les daría menos 8, ¿cierto? Y 1 por menos 8 les daría menos 8. ¿Cuánto da esto? Menos 8 dividido entre menos 8. 0. No.
1. Daría 1. Eso es el inverso multiplicativo, que cuando ustedes multiplican el numerito, los numeritos de arriba con los numeritos de arriba, los numeritos de abajo con los numeritos de abajo, les dé 1. Un ejemplo, el inverso multiplicativo de 3, ¿cuál sería? 1 sobre 3. 1 sobre 3. Multiplique. Le colocamos un 1 acá debajo, imaginario, y multiplicarían derecho. ¿Cuánto les quedaría eso? 3 sobre 3. 3 sobre 3, muy bien, excelente. ¿Y 3 sobre 3 es igual a cuánto? 1. A 1. Ese es el inverso multiplicativo, que el resultado de Pero ahí 1. aplican los signos. Que el resultado de 1. Sí, ahí aplican los signos normal como usted lo... Un ejemplo, el inverso multiplicativo de menos 7, ¿cómo sería? Multipliquémoslo. ¿Por cuánto? Línea imaginaria de 1. 1 sobre qué? Como Primero, 7 sobre menos 1 y 7. después uno Sobre sobre menos 7. Le colocamos un 1 imaginario acá. Y multiplicamos derecho. ¿Cuánto daría? 7 sobre 7. No, 7 sobre 7 no. Menos 7 Menos 7 sobre Menos menos 7. 7. Sobre 7, muy bien. ¿Y menos 7 sobre 7 es igual a qué? A 1. A 1. Ese es el resultado que tiene que dar en un inverso multiplicativo. Ese es el resultado. Profe, ahí hay solo uno positivo, ¿no? En este caso, 1 positivo, muy bien. Eso sería para la multiplicación de enteros. Por eso es que en la multiplicación de números enteros sí se utiliza, sí aplica la del inverso multiplicativo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, todos los resultados nos dieron ¿qué? Nos dieron 1. En cambio, cuando ustedes utilizan el inverso multiplicativo en una división, no va a dar 1. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con un número entero y un número fraccionario. Una pregunta. En este caso, no va a dar 1. Por eso es que no se utiliza en Una la pregunta. división el inverso multiplicativo. Dime. Dime. Digamos, van a haber así operaciones que sea, digamos, un ejemplo, 2 sobre 8 o 3 sobre 8. Sí, pero eso todavía no lo vas a ver. Eso es sino que estoy explicando como tal, porque en la división no se utiliza el inverso multiplicativo. Realmente eso lo ves bien, Michael, cuando veamos fracciones. Todavía no. Después de enteros vemos fracciones, pero todavía no. Sino que te estoy explicando por qué el módulo sí aplica para el inverso multiplicativo, sí aplica para la multiplicación, pero no aplicaría para la división. Porque al trabajar con un número fraccionario y un número entero, no va a dar 1. No va a dar 1. ¿Listo? Profe, ¿y eso también se puede hacer con operaciones más grandes? Sí, claro que sí. Con números más grandes. Listo. Vamos con el F. Me dice el F. Distributiva con respecto a la suma. Era la última propiedad. Distributiva con respecto a la suma. ¿Por qué la división no se puede hacer distributiva con respecto a la suma? ¿Por qué será que no se puede hacer la división en distributiva con respecto a la suma? Profe, en la guía, pues acá a mí no me aparece que distributiva. ¿Qué les aparecía? Solamente Nada está más. inverso adictivo. Ah, bueno, mejor. Bueno, ¿por qué no se podía aplicar esa? Bueno, la voy a explicar. No, aunque ya queda poquito. Uy, ya se acabó la clase. ¿A qué hora se acaba la clase? Ya. A las 12:10. Bueno, espérenme un segundito y explico el quinto. ¿Cuánto les tenía que dar el quinto? Así súper rápido. El quinto les decía, se reparten 2.500 entre X personas. 2.500, ¿cierto? Entre X personas. Entre X personas. Y me dice que a cada uno le toca ya 1.720. ¿Cuántas personas eran? 25.800. ¿Cuántas personas eran? ¿Qué Son 15 personas? personas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dividir qué o multiplicar qué? Dividir 200. Espera. ¿Qué tenían que hacer, muchachos? Rapidísimo. Profe, 25.800 dividido en 1.720. 25.800 dividido, ¿me dices? En 1.720. Entre 1.720. Profe, Lógica. espera, voltearlo a la izquierda que está mal escrito. daría Vamos a El ver. número a la izquierda está mal escrito. ¿Cómo así que el número a la izquierda? No te entiendo. O No, sea, no, ya no, es que yo tenía su... ¿Listo? Acá Ahora, puso un número que 25.000. un número que multiplicado por 1.700 me dé, en este caso, separo 4 cifras, ¿cierto? A ver, Michael, ya. Separo 4 cifras. Perdón, Un número multiplicado por 1.720 me da cercano a 2.580. El
1. ¿El 1? Listo. Me dice Sí, que el señor. 1. ¿Cuánto me sobra? 860. ¿Cuánto me sobraría? 860. ¿60 o 70? 60. 60. Bajo la siguiente cifra. Un número que multiplicado por 8.600, por 1.720, perdón, me dé cercano a 8.600. 5. 5. 5. ¿Y eso daría cuánto? Pero 0. O sea que serían 15 personas. 15 personas. Eso era todo. Lógicamente que era obligatorio hacer la división. ¿Listo, niños? Muchas gracias por la Son clase de hoy. 25.000. Profe, que estés bien. Básicamente, el día de hoy Chao, solamente profe. un análisis de las propiedades y de las respuestas que ustedes tenían con respecto al quinto punto. Aspiro yo esta semana a calificarles. Mañana acordémonos que tenemos geometría, vamos a hacer el homework de geometría y el día viernes, vamos a hacer el homework de matemáticas. Que estén muy bien y por favor presten atención a la clase porque cuando yo les pregunto están en otro cuento. No todos. Chao, profe, que estés Chao, jóvenes. profe, una pregunta. Dime. Es que pues cuando pues, me entró la duda de lo que usted dijo y busqué cuál era el módulo de la división y dicen que no es el 1, sino el residuo y en su parte la mayoría da 0. Pero no Exactamente. entiendes por qué. Exactamente, era lo que yo quería que ustedes analizaran. Pero normalmente, es que ¿sabes por qué dejé el 1? Porque estamos haciendo una comparación con respecto a la multiplicación. Y en la multiplicación, sí es 1. Pero Ah, ok. realmente en el concepto de la división, se considera que el módulo sería el residuo, que sería 0. Pero como nosotros, te dejé 1, ¿por qué les dejé 1? Porque en 1 estamos haciendo comparación con respecto a las propiedades de la multiplicación. Y en las propiedades de la multiplicación, Dana, el módulo sí es 1. Por eso les dejé el 1. Pero realmente el módulo de una división, como tal de la ejecución de una división, es 0. ¿Pero por qué les dejé el 1? Porque hicimos la comparación. Si tú ves todas esas propiedades, es con respecto a la comparación de la multiplicación. Por eso les dejé el 1. Solamente por eso. Pero realmente el módulo de una división sí sería el 0. Pero les dejé por Pero eso. serían todas, no, ¿sí? En este y ahí es donde entra el conflicto de que no serían todas porque hay unas divisiones que son inexactas. Y ahí das lo que Pero ten en cuenta, Dana, que el número entero siempre tiene que dar el resultado un número entero. O sea que en todas las divisiones de enteros tiene que dar exactas. Porque si no, no sería un número entero. Sería ya un número decimal, ¿no? Exactamente. Ay, ya entendí. Chao, jóvenes, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe.